Hay un negocio que factura millones cada día y que, sin embargo, puede quebrar en cuestión de meses. Ese negocio es el supermercado. Nadie lo ve venir. Las cajas suenan. Los carritos se llenan. Las filas no paran. Y aún así, el dueño puede estar perdiendo dinero en secreto. Compras un local. Lo llenas de productos. Contratas personal. Y esperas que el margen, ese número diminuto, alcance para sobrevivir otro mes. Suena simple. No lo es. La verdad sobre lo difícil que puede ser volverse rico con un supermercado se esconde detrás de las góndolas ordenadas, la música ambiental y las promociones en rojo. Y la historia de cómo un supermercado gana dinero de verdad y cómo colapsa de verdad es una de las más extrañas del comercio moderno. Aproximadamente 1 de cada 10 supermercados independientes puede quebrar por no conocer las siguientes razones. Empecemos por el principio. Antes de ganar un solo peso, hay que sobrevivir a la apertura. Abrir un supermercado mediano no es una inversión pequeña. Refrigeración industrial, góndolas, sistemas de punto de venta, cámaras de seguridad, permisos sanitarios. Todo eso, antes de vender una sola manzana, puede costar varios millones de pesos, o cientos de miles de dólares, según el país. En 1949, en Bogotá, un comerciante llamado Seferino Carulla ya había convertido su almacén familiar en una cadena que después se transformaría en Carulla, una de las marcas más influyentes del comercio colombiano. No nació como una gran corporación. Nació como una tienda de barrio que, década tras década, absorbió capital, deuda y riesgo hasta convertirse en un imperio regional. Esa es la primera lección que casi nadie dice en voz alta. Un supermercado grande casi nunca fue, desde el inicio, un supermercado grande. Fue una tienda pequeña que sobrevivió lo suficiente para crecer. ¿Por qué alguien arriesgaría todo su patrimonio en un negocio con márgenes de apenas el 2 o 3%? Porque quien controla un supermercado no está vendiendo alimentos. Está vendiendo frecuencia. Cada cliente vuelve, en promedio, entre 10 y 14 veces al mes, según datos de Kantar World Panel en México y Colombia. Hoy, la mayoría de los grandes supermercados de la región no pertenecen a una sola familia. Pertenecen a grupos corporativos que reparten el riesgo entre decenas de tiendas a la vez. Cencosud en Chile. Grupo Éxito en Colombia. Soriana y Chedraui en México. Falabella, a través de Totus, en Perú y Chile. Ese es un juego muy distinto al del dueño que apuesta todo su capital a un único local, en una sola esquina de una sola ciudad. Supongamos que ya se decidió el local. Antes de cobrar la primera venta, hay costos ocultos que sorprenden a casi todos los nuevos propietarios. Primero, los contratos heredados con proveedores grandes. No se pueden renegociar de inmediato. Muchas marcas líderes firmaron acuerdos de exclusividad hace años, con condiciones que hoy resultarían impensables, y esos acuerdos pueden durar meses o años antes de poder ajustarse. Segundo, el mantenimiento que el dueño anterior fue postergando. Cámaras de refrigeración desgastadas. Pisos agrietados por el peso constante de los montacargas. Sistemas eléctricos diseñados para una demanda menor a la actual. Si el propietario anterior recortó gastos para que el balance se viera bien en el papel, el nuevo dueño lo descubre en la primera factura grande de reparación. Tercero, una trampa silenciosa escondida en casi todos los contratos con distribuidores. Se llaman acuerdos de exclusividad territorial. Dicen, en esencia, que si el supermercado deja de vender cierto volumen mínimo, pierde el derecho a precios preferenciales y debe comprar al mismo precio que un comerciante pequeño sin poder de negociación. Ese costo no se ve el día que se firma la compra. Se ve meses después, cuando las ventas bajan un poco y, de golpe, el costo de reposición sube sin que nadie lo anuncie. El supermercado parece completamente abastecido el día que abre sus puertas. Pero en el momento en que cae el volumen de ventas, toda la estructura de costos puede cambiar sin que el propietario mueva un dedo. Ahora, la parte que casi nadie entiende bien. ¿Cómo gana dinero un supermercado en realidad? La primera capa es el margen bruto de los productos.
Cada categoría tiene su propio margen. Los abarrotes básicos, como el arroz o el aceite, dejan apenas entre el 8 y el 12%. Los productos frescos, como frutas, verduras y panadería, pueden dejar hasta el 30%. Analistas que estudiaron la estructura de precios de las grandes cadenas mexicanas encontraron algo revelador. Los productos de marca propia, fabricados o empacados bajo el nombre del propio supermercado, generan márgenes casi el doble que los productos de marca reconocida. Léelo de nuevo. La marca famosa, la que el cliente reconoce en la publicidad, deja menos ganancia que la bolsa genérica de al lado, sin publicidad, sin reconocimiento. ¿Por qué aceptaría eso el fabricante de la marca reconocida? Porque esa marca no está pagando por espacio en la góndola. Está pagando por visibilidad frente a millones de consumidores. El supermercado no le está vendiendo un producto al cliente. Le está vendiendo exposición al fabricante y cobrando ese privilegio con un margen menor para sí mismo en ese producto específico. La segunda capa se llama cuota de anaquel. Dinero adicional que los proveedores pagan directamente al supermercado por ubicar su producto a la altura de los ojos, en la esquina del pasillo o junto a la caja registradora. Es dinero que crece automáticamente cada vez que un proveedor nuevo quiere entrar al mercado, sin que el propietario tenga que vender un solo producto extra. La tercera capa son los servicios internos. Farmacias, panaderías propias, estaciones de comida preparada, cajeros automáticos y en algunos países hasta agencias bancarias dentro del mismo local. Buena parte de lo que cuesta operar el edificio no lo paga directamente el dueño del supermercado. Se factura de vuelta a esos servicios que rentan un rincón del local. Y hay una cuarta categoría en la que casi nadie piensa. Todo lo que no es comida. Publicidad en pantallas dentro de la tienda. Espacios para promotoras de marcas. Estacionamiento en zonas urbanas densas. Eventos de temporada, como los mercados navideños dentro de los pasillos. Aquí hay un detalle que contradice el sentido común. Una pantalla publicitaria colgada sobre la caja registradora puede ocupar menos de 1 metro cuadrado. Pero como está exactamente en el punto donde cada cliente espera varios minutos, puede generar, por metro cuadrado, más ingreso que una góndola completa de productos. El tamaño y el ingreso no son lo mismo en este negocio. La posición vale más que el espacio. Hasta aquí, el supermercado suena como una máquina que imprime dinero desde 4 direcciones a la vez. Ahora el otro lado de la balanza. Refrigerar decenas de cámaras frías durante todo el año es uno de los gastos más grandes que enfrenta cualquier propietario. A eso se suma la seguridad, la limpieza constante y las reparaciones de equipos que nunca dejan de funcionar. Un compresor dañado aquí, una cámara de congelación que falla allá, y la factura mensual de electricidad de un supermercado grande puede llegar a superar los $100,000 antes de destinar un solo peso al pago de personal. Después están los impuestos sobre la propiedad y el inventario, que en zonas metropolitanas grandes pueden representar una de las partidas más pesadas del año, y el seguro contra robo e incendio, que ha subido con fuerza en toda la región en la última década. Hay un detalle escondido en la estructura de estos gastos compartidos que sorprende a los nuevos propietarios. Esos costos no bajan solo porque las ventas bajen un poco. Las cámaras frías se mantienen encendidas, se venda mucho o poco. Las luces sobre los pasillos siguen consumiendo la misma energía. La seguridad sigue patrullando todo el edificio, aunque haya menos clientes ese mes. Así que cuando cae la demanda, ese mismo fondo fijo de gasto se reparte entre menos ventas que lo cubran y el peso de cada producto vendido sube. Aunque nada del funcionamiento real haya cambiado. ¿Puede un supermercado casi lleno de clientes seguir perdiendo dinero? Sí. Y esta es la parte que casi nadie ve venir hasta que ya es dueño del lugar. No se trata solo de cuánta gente entra. Se trata de cuánto deja cada visita y de cuánto cuesta atenderla. Un supermercado puede verse lleno de carritos y parecer saludable por fuera. Pero si buena parte de esas compras son de productos básicos con margen mínimo y una parte creciente del inventario se pierde antes de venderse, el flujo de caja real puede ser mucho más débil de lo que sugiere ese pasillo repleto. La ocupación de carritos no es lo mismo que la utilidad.
De ahí nacen los peores problemas de muchos propietarios. Vale la pena entender algo que los diseñadores de supermercados descubrieron hace décadas, porque explica casi todo sobre cómo se construyen estas tiendas. El comportamiento del comprador dentro de un supermercado ha sido estudiado exhaustivamente por investigadores en mercadeo como Paco Underhill, autor de estudios sobre el comportamiento del consumidor dentro de tiendas físicas, quien documentó algo que después se volvió estándar en toda la industria. Los productos de primera necesidad, como la leche, el pan y los huevos, casi nunca están cerca de la entrada. Se colocan al fondo, en la esquina más lejana. Nada de esto es casualidad. Cada decisión busca maximizar cuántos productos pasarán frente a los ojos de un comprador antes de llegar a lo que en verdad vino a buscar. Esa misma lógica cruzó fronteras. En Latinoamérica, las grandes cadenas replicaron ese modelo casi al pie de la letra. Pasillos anchos al inicio, para que el cliente entre relajado. Productos de impulso, como golosinas y bebidas, cerca de la caja, donde la espera obliga a mirar. Forzar el recorrido aumenta la exposición. Y esa exposición es exactamente lo que los proveedores pagan cuando firman su acuerdo de anaquel. Ahora, el riesgo estructural que atraviesa todo este negocio. Durante la mayor parte del siglo XX, ciertas cadenas parecían indestructibles. Eran símbolo de estabilidad en sus países. En México, Comercial Mexicana llegó a operar más de 200 tiendas bajo distintas marcas, incluyendo Mega y Bodega Comercial Mexicana. En 2015, tras años de sobreendeudamiento y una fuerte caída en ventas, la cadena se declaró en concurso mercantil. Sus tiendas terminaron absorbidas por Soriana, otra cadena mexicana, en una de las mayores operaciones comerciales de la historia del retail en el país. Recuerda los acuerdos de exclusividad territorial. Cuando una cadena grande cae, sus proveedores pequeños pueden perder de un solo golpe la mayor parte de su facturación mensual. Así, una sola quiebra no solo elimina un cliente. Puede desatar una ola de crisis en decenas de negocios proveedores, muchos de ellos familias enteras que dependían de ese único comprador para sobrevivir. Y reemplazar esa relación comercial no es rápido ni barato. Esa misma historia, con otros nombres, se repitió en distintos países de la región. En Perú, Supermercados Wong fue durante décadas sinónimo de servicio y calidad, fundada por inmigrantes de origen chino que revolucionaron la atención al cliente en Lima. En el año 2007, la familia Wong vendió la cadena completa al grupo chileno Cencosud por más de $500 millones. No fue una quiebra. Fue algo distinto y quizás más revelador. Incluso el negocio más querido por sus clientes puede volverse, en algún momento, más valioso vendido que operado. En Venezuela, la cadena Cada, fundada en 1969, llegó a ser una de las más grandes del país. Durante la crisis económica de finales de los años 90 y comienzos de los 2000, marcada por el control de precios y la escasez de divisas, la cadena fue absorbida por el Grupo Cisneros y finalmente transformada. Ningún tamaño protege a un negocio de un entorno macroeconómico hostil. El supermercado más eficiente del mundo no puede vencer a una moneda que pierde su valor todos los días. ¿Qué tienen en común estos tres casos, separados por miles de kilómetros? Ninguno colapsó, ni cambió de manos, porque el negocio fuera malo en todas partes. Cambiaron porque una pieza del sistema se movió, y el resto del edificio financiero dependía, sin que nadie lo dijera en voz alta, de que esa pieza se mantuviera en su lugar. La quiebra de Comercial Mexicana y el lento declive de tantas cadenas familiares en América Latina no ocurrieron en el vacío. Ocurrieron al mismo tiempo que el comercio electrónico comenzaba a apoderarse de una parte cada vez mayor del gasto en alimentos. Durante décadas, el producto principal de un supermercado no eran los alimentos de adentro. Era la certeza. Si alguien quería comparar 10 marcas de aceite en una sola visita, el supermercado era el único lugar de la ciudad que permitía hacerlo sin perder toda la tarde. Esa certeza era la razón por la que la gente cruzaba la ciudad y hacía fila en la caja. Las aplicaciones de entrega a domicilio rompieron ese monopolio por completo.
Hoy se puede comparar precios entre varias cadenas desde el teléfono y recibir el pedido en menos de una hora, sin pisar un solo pasillo. Por eso, los supermercados que más sufrieron fueron, casi siempre, los que quedaron a mitad de camino. No lo suficientemente especializados como para vender una experiencia irreemplazable, pero tampoco lo bastante baratos como para competir en precio con las tiendas de descuento duro. ¿Puede un supermercado sobrevivir a esto? Algunos sí. Y lo hicieron cambiando por completo su modelo de precios. En Colombia, el modelo de descuento duro representado por marcas como D1 y Ara transformó completamente la conversación sobre precios en el país. Estas tiendas eliminan casi toda la variedad de marcas, reducen personal al mínimo y operan con formatos pequeños de barrio. El resultado ha sido sorprendente. Según estudios de la firma Radar sobre consumo en Colombia, el gasto de los hogares en tiendas de descuento duro creció de forma acelerada durante la última década, obligando incluso a las grandes cadenas tradicionales a lanzar sus propios formatos de bajo costo para no perder participación de mercado. Uno de los ejemplos más curiosos de esta reinvención está en México. Tiendas 3B, una cadena de descuento fundada apenas en 2009, creció de manera tan acelerada que en pocos años superó las 1.500 tiendas, atrayendo capital de fondos internacionales que apostaron directamente contra el modelo tradicional de supermercado grande y costoso. La lección detrás de este fenómeno es incómoda para cualquier propietario tradicional. El cliente, cuando la economía aprieta, no busca variedad. Busca precio. Y el negocio que entiende esa prioridad antes que su competencia, sobrevive. La tecnología se ha convertido en el nuevo frente de batalla en esta competencia y está transformando la economía del supermercado en tiempo real. Las etiquetas electrónicas de precio, pequeñas pantallas digitales que reemplazan el papel impreso, cuestan entre 5 y $15 por unidad, lo que significa que equipar una tienda completa puede superar los $100,000. Parece un gasto enorme para algo tan simple como una etiqueta hasta que se considera lo que reemplaza. Cientos de horas semanales dedicadas a imprimir y cambiar manualmente etiquetas de papel, además de todos los errores de precio que ese proceso genera. Más importante aún, permiten bajar el precio de un producto fresco a punto de vencer antes de tener que desecharlo, en lugar de esperar al siguiente ciclo de impresión. La inteligencia artificial hace hoy una versión similar de ese trabajo para el inventario completo. El software predictivo analiza patrones de venta, anticipa cambios estacionales y ordena reposición automática antes de que un anaquel quede vacío. Cadenas como Walmart de México y Centroamérica han invertido fuertemente en estos sistemas, atacando directamente el problema de los faltantes de inventario, que cada año representa pérdidas millonarias para toda la industria. ¿Puede una máquina entender mejor que un ser humano lo que un cliente va a necesitar la próxima semana? En muchos casos, sí. Y esa es, quizás, la transformación más silenciosa de todo este negocio. Para las cadenas que logran crecer más allá de una sola tienda, el siguiente paso casi siempre es la integración vertical. Eliminar intermediarios y controlar directamente una parte de la cadena de suministro. El ejemplo más claro en la región está en los lácteos. En Colombia, la cadena Éxito desarrolló durante años relaciones directas con productores lecheros regionales, comprando volúmenes fijos sin pasar por distribuidores mayoristas. El resultado fue control directo sobre el precio final de un producto que se compra casi todas las semanas en cada hogar del país, y márgenes sostenidos en una categoría donde la competencia por precio es feroz. Es un ejemplo revelador de hasta dónde puede llegar un minorista para proteger un solo producto de consumo masivo y bajo margen. Porque el verdadero valor de un producto como la leche no está en la ganancia directa que genera. Está en la cantidad de veces que ese producto obliga al cliente a volver a la tienda cada mes. La mayoría de los supermercados independientes nunca construirán su propia planta procesadora. Pero la lección de fondo se aplica perfectamente a menor escala. Ya sea una tienda de barrio negociando directo con un panadero local, o una cadena regional comprando frutas directamente al agricultor sin pasar por un intermediario. Controlar un eslabón más de la cadena es una de las pocas maneras confiables de recuperar margen en un negocio donde casi todos los demás ya compiten por la misma porción delgada de ganancia.
Conoce el caso de La Fragua, en Guatemala. No era una pequeña cadena que nunca entendió este negocio. Durante décadas, a través de marcas como Pais y luego integrada al grupo Walmart de Centroamérica, fue una de las operaciones de retail más grandes de la región centroamericana. Sin embargo, la consolidación regional del retail centroamericano durante la última década mostró algo revelador. Ni siquiera las cadenas más grandes y mejor administradas pueden operar de forma aislada frente a competidores con escala continental. Walmart terminó absorbiendo, fusionando o transformando marcas históricas en varios países de Centroamérica, no porque esas cadenas fueran ineficientes, sino porque la escala regional, comprar para 6 países a la vez en lugar de uno solo, se convirtió en una ventaja imposible de igualar de forma independiente. ¿Puede una cadena exitosa dentro de su propio país seguir siendo relevante cuando llega un competidor que compite a escala continental? La respuesta, para docenas de marcas históricas en la región, fue no, y ese es uno de los datos más incómodos de todo este negocio. Ten presente esto, en una industria que opera con márgenes de apenas entre el 2 y el 4%, no basta con ser bueno en el negocio. Debes seguir siendo bueno para siempre, mientras el terreno bajo tus pies continúa moviéndose. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se ven realmente las cifras si eres tú quien firma el contrato de alquiler del local? Veamos primero el escenario optimista. Has construido o comprado un supermercado bien ubicado que genera aproximadamente $4 millones en ingresos anuales, una cifra cercana al promedio de una tienda mediana en una ciudad intermedia de la región. Administras la operación con disciplina. Mantienes la merma bajo control, cerca del límite inferior del rango de la industria, alrededor del 1%. Conservas tu participación de marca propia en un punto saludable, cerca del 25% del total de ventas. Los departamentos de frutas, verduras, panadería y carnes generan márgenes sólidos y cumplen su función de atraer visitas frecuentes. En un buen año como este, podrías obtener una utilidad neta de entre $80,000 y $120,000. Si administras una operación más grande, con varias tiendas y $15 millones o más en ingresos combinados, la compensación del propietario, entre salario y distribución de utilidades, puede oscilar entre $300,000 y varios millones al año para los operadores más eficientes de la región. Ahora veamos el escenario más realista. La merma comienza a subir hacia la parte alta del rango, digamos un 2,5%, impulsada por un periodo de alta rotación de personal y un aumento de robos internos. Un cargamento de frutas y verduras llega tarde por un problema logístico, y pierdes una parte importante del inventario fresco por deterioro antes incluso de colocarlo en el anaquel. La inflación eleva los precios mayoristas y, para proteger tus márgenes, subes los precios de venta. Como consecuencia, una parte de tus clientes, muy sensibles al precio, empieza a cambiarse hacia una tienda de descuento cercana. A eso súmale un periodo prolongado de falta de personal que provoca anaqueles vacíos durante las horas de mayor demanda. Si aplicas ese escenario a un supermercado que factura $4 millones, en lugar de obtener entre $80,000 y $120,000 de utilidad, podrías terminar enfrentando pérdidas de varias decenas de miles de dólares, aun cuando los ingresos apenas hayan cambiado. La diferencia entre un buen año y un mal año en este negocio no se mide en millones de dólares, como podría ocurrir en la minería o el petróleo. Se mide en un solo punto porcentual de merma, un solo punto porcentual de margen y un puñado de decisiones correctas o equivocadas tomadas a nivel de tienda, semana tras semana, durante las 52 semanas del año. Ese es el verdadero secreto del negocio de los supermercados en América Latina. A simple vista parece un negocio de comprar y vender. En realidad, es un negocio de administrar centavos, millones de veces, sin cometer el mismo error 2 veces seguidas. ¿Y qué pasa cuando alguien lo entiende demasiado tarde? Pasa lo que le pasó a Comercial Mexicana. Pasa lo que estuvo a punto de pasarle a Arenales antes de reinventarse. Pasa lo que ya le pasó a decenas de cadenas familiares que un día fueron el orgullo de su ciudad y hoy son apenas un nombre que los mayores todavía recuerdan. El dinero, en este negocio, nunca desaparece de golpe. Se va centavo a centavo, en una merma no controlada,
en un contrato mal negociado, en una tienda de descuento que abrió a 3 cuadras y que nadie tomó en serio a tiempo. Al final, la pregunta que define quién se enriquece y quién desaparece en este negocio no es cuánto vendes. Es cuánto conservas de cada peso que entra por la caja después de que el sistema entero, proveedores, empleados, impuestos, competencia y tiempo, haya cobrado su parte. Y esa, quizás, es la lección financiera más profunda de todas. La riqueza real casi nunca se ve en la caja registradora. Se ve, años después, en lo poco que el negocio dejó escapar sin que nadie lo notara.